esta etapa de la vida en la cual Dios me ha permitido llegar ahora, me doy cuenta que entre más tiempo pasa, Dios va madurando nuestro carácter para que su propósito se forme en nosotros. Y si usted se da cuenta, todos concertamos en las charlas que hemos oído el día de hoy en que tenemos que llegar a ser como Cristo, que tenemos que reflejar su imagen. Yo siempre digo que hay 5 cosas que un creyente tiene que tener para manifestar a Cristo en él. La primera es por gracia, pues que Él nos dio su naturaleza. Luego estamos siendo formados para que tengamos su carácter. Y esos son principios y valores. Voy a hablar un poquito de eso hoy. Pero además de eso, cuando estamos siendo formados en su carácter, empezamos a reflejar su imagen. O sea, la gente empieza a ver en nosotros a Cristo. De eso se trata este evangelio, de que la gente vea a Cristo en nosotros, para que ellos puedan percibir el Espíritu Santo, que esa justicia de la que se ha estado hablando, ese favor de Dios sobre nosotros, sea evidente en nuestra vida cotidiana, porque eso es el evangelio. Es un modelo y un estilo de vida que hay que aprender a vivir. Por eso Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Hay una versión muy antigua que dice, las cosas viejas están pasando y aquí todas están siendo hechas nuevas. De tal manera que las cosas van pasando y las cosas están siendo hechas, es un proceso. Y no importa si tenemos 40, 50 años en el ministerio o tenemos 3 días, hay cosas que están pasando. Hay cosas que están siendo hechas nuevas. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver en nuestro recorrido, qué tanto hemos dejado de ser nosotros mismos para convertirnos más en Él, para poder actuar como Él, caminar como Él. Como le dijeron a Pedro, aunque él en ese momento estaba con el termómetro de fe un poco baja, porque negó al Señor 3 veces, y le dijeron, tú eres de ellos porque tú hablas como Él. O sea, aunque estaba bajo de fe en ese momento y de convicción por el temor, por el asedio, por el acecho, el hombre tenía esculpido algo de Cristo en él, que ya lo hacía expresarse como Él. Tal vez no estaba actuando todavía como Él, pero después Él dijo en alguna ocasión, no me es molesto escribirle las mismas cosas, pero para ustedes es provechoso, porque Él entendió el poder de la palabra. Y al escuchar al pastor Fidel hablar en esta última charla y a mi hijo Marvin, pensaba que hay una conspiración. Me levanté pensando en eso esta mañana, que hay una conspiración de las fuerzas de las tinieblas, no en contra de la iglesia, sino en contra de los principios y valores y la fe que la iglesia profesa. Porque contra todo eso es cuanto va el ataque. Entonces la única manera en que nosotros vamos a poder sustentar esta batalla y salir airosos de esta conspiración confrontativa en contra de los principios y valores más elementales de la vida es teniendo la imagen de Cristo. Tenemos su naturaleza, formemos su carácter. Eso implica morir a nosotros mismos, pero también implica tener una identidad, saber quiénes somos y por qué estamos en esta tierra, porque hay mucha gente que no lo sabe. El otro día yo le preguntaba a la congregación, bueno, la última vez que prediqué, porque tengo como un mes de no predicar en la iglesia por causa de este golpe y que se me complicaron las cosas con la espalda y en fin, bueno, ¿para qué hablar de tristezas si hay cosas buenas que decir? Ahí después hablamos de tristezas el día que usted reciba el anuncio que su suegra se va a ir a vivir con usted. Entonces ahí sí lloremos a moco tendido. Mientras tanto seamos felices.
Por ahí escuché a la hermanita que estaba detrás de mí, que no es la misma en este momento, y dijo, ¿y por qué no dicen nada de los suegros? Si Dios me toca, les diré algo. Si no, pues vamos a hablar revelación. Pero todos queremos el poder y la autoridad de Dios, ¿no es cierto? Todos creemos que un avivamiento es cuando el poder de Dios se mueve en un lugar y empiezan a suceder cosas sobrenaturales y hay manifestaciones muy poderosas de Dios, y que hay autoridad cuando se empiezan a someter las circunstancias a lo que dice la palabra de Dios, como dice Hechos 20, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y eso es cierto, pero para que ese poder y esa autoridad llegue, tenemos que tener los tres elementos anteriores. Tenemos que tener la naturaleza de Dios desarrollada en nosotros, porque Él nos dio su semilla, pero tenemos que crecer en esa naturaleza en la medida que aprendemos cuál es nuestra identidad. Y entonces vamos a empezar a formar carácter, porque adquirimos valores y principios que son costumbres, porque todos somos parte de una cultura y todos venimos teniendo ideas y valores de los diferentes trasfondos que venimos según nuestros padres nos enseñaron. Pero Pedro escribió algo interesante y dijo que hemos sido redimidos de la vana manera de vivir que aprendimos de nuestros padres. Es decir, no solamente nos perdonaron los pecados, sino nos redimió, nos compró de una vana manera de vivir. Pero eso no es un acto milagroso como lo es recibir la salvación y nacer de nuevo, sino es un proceso en la formación del carácter de Cristo en nosotros. Por eso Pablo le decía a los hermanos de Galacia: sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, el verdadero propósito de Dios para mi vida no es que sea un apóstol internacional o mundial. He estado orando estos días y diciéndole: Señor, ¿será que tú quieres que yo siga viajando? Tengo 45 años de estar viajando por el mundo, desde los lugares más recónditos hasta las ciudades más populosas, desde las montañas más escondidas hasta los estadios y los auditorios más grandes, compartiendo el evangelio. Y le decía yo: Señor, ¿será, por favor, Señor, ¿será que tú quieres que yo continúe o será que quieres que ya me quede aquí en casa? Ya hace 7, 8 años le entregué la iglesia a uno de mis hijos que tiene, ¿cuántos años tiene Víctor ahorita? 34 también. Y le entregué el ministerio. Él es el pastor general de la iglesia, pero él siempre es muy respetuoso y él dice: no, los jefes todavía son ustedes, pero el pastor de la iglesia es él y tiene libertad para tomar decisiones, y siempre me consulta porque los chicos son muy inteligentes, pero los viejos somos muy sabios. Entonces se necesitan las dos cosas. Y por eso es que no lo he querido dejar solo, especialmente en este momento, porque estamos en una posición donde hay una gran conspiración del reino de las tinieblas, peleando una de las batallas donde el diablo se vino con todo, pues, ¿verdad? Y un muchacho de 34 años no puede cargar todo ese gran peso. Entonces estamos luchando y entrándole con todo, sabiendo que la conspiración, el ataque no es contra mí, no es contra Iglesia Betania, no es contra Príncipe de Paz, sino es contra los principios y contra los valores de este evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el punto es este, que para que se manifieste la autoridad y el poder, tenemos que entender la naturaleza divina que está en nosotros, el por qué Dios nos dio la eternidad, el por qué la tenemos, el para qué estamos en este mundo, y la única manera es formando carácter para tener la imagen de Cristo, que la gente vea algo diferente en nosotros, que ha sido nuestro interés aquí
en Carrollton y en Estados Unidos por los últimos 32 años, desde que empezamos el ministerio. Y hoy en día, por el favor de Dios, tenemos una posición frente a la ciudad donde somos el referente del pueblo latino de esa área. La ciudad, cuando quiere hacer algo con el pueblo latino, nos busca a nosotros. Y no solo esa ciudad, sino ciudades circunvecinas del norte. Saben quiénes somos, saben qué hacemos, saben cómo funcionamos, y constantemente nos hacen ofertas para que hagamos cosas juntos. Ese siempre fue mi objetivo: presentar la autoridad y el poder del ministerio mediante gente de carácter que tiene la imagen de Cristo. Porque es muy fácil llamar un avivamiento a 3 reuniones, unas 3 noches, 3 días, un congreso donde todo el mundo recibe, todos caen, todos gritan, unos aúllan, una temporada que hasta ladran como perros. ¿Se acuerda usted no voy a decir el nombre, pero allá por el norte, un poquito más arriba de los Estados Unidos, hubo unos años un avivamiento que la gente cacareaba como gallina, ladran como perros, el predicador brincaba en el púlpito, encima de la mesa, pues. O sea, imposible que eso pase, eso por el Espíritu Santo, al menos conmigo ahora, porque apenas si me puedo subir a la silla, mucho menos a la mesa. Pero bueno, en mi mente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero le hablo esto porque después de haber vivido toda mi vida en el Evangelio, nací en el año 57, tengo 66 años, y nunca había visto una época como la que estamos viendo hoy, tan conspirativa en contra del Evangelio a nivel mundial. Han habido ataques, han habido persecuciones, han habido diferentes tipos de conspiraciones, pero de una o de otra manera, las obras contrarias de las tinieblas, y esos son verdaderos niveles de guerra espiritual, porque se han levantado ideologías y conceptos que vienen en contra de los principios de la palabra de Dios. Ese es nuestro pleito. Nuestro pleito no es contra la gente, nuestra guerra no es contra la gente, no es contra los que piensan diferente o los que se sienten diferente, porque hay cosas, oye, es ridículo. Un hermano me contaba de una señora que aceptó que su hijo es gato porque el niño dice que es gato. Y un día el niño se enfermó y ella lo llevó al veterinario. ¿En serio? Por supuesto. El veterinario no lo atendió porque la anatomía, la biología es totalmente diferente entre un animal y un humano. Aunque algunos necesariamente tienen que tener mentalidad de animal para creer eso, pues. Es decir, sin ánimo de ofender a nadie, porque los valoramos como personas, pero no estamos de acuerdo, no por nuestra lógica o pensamiento, como ellos piensan, sino porque lo dice la palabra del Señor. Entonces, creo que es muy importante lo que decía el pastor Fidel, ¿verdad? Que tenemos que enfocarnos en la familia. ¿Para qué? Para darle una identidad a nuestros descendientes. Porque nosotros nos vamos a ir de este mundo, sea que nos devolvamos al país donde nacimos. En el caso nuestro no creo, pues ya los hijos y los nietos están aquí y pues uno quiere estar con su familia, ¿no es cierto? Nuestra intención nunca fue venir a Estados Unidos para juntar dinero y hacer una casita, no es malo, o para comprar un pedacito de terreno y tener algo allá, no es malo. Todo eso lo teníamos nosotros, podríamos decir hasta de sobra, todavía lo tenemos allá y no hayamos qué hacer con las propiedades que tenemos en Guatemala, porque ninguno de mis hijos las quiere. No pregunto quién las quiere, porque sé que un montón levantarían la mano. Yo estoy hablando de mis hijos biológicos, pues, aclarando, porque por ahí estoy viendo algunos ojitos que me están, Entonces a mí me gusta ser claro y específico cuando predico.
Entonces creo que tenemos que dar una identidad para forjar hasta la segunda y la tercera generación, porque Dios es un Dios de generaciones. Por eso es que cuando Dios se le revela a Moisés, le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Se le reveló en la salsa, porque Dios es un Dios de generaciones, pero que para que las generaciones prevalezcan y que para nosotros podamos derrotar esta conspiración, que la Biblia lo profetizó, porque dijo: en los postreros días se levantarán hombres amadores de sí mismos, que prohibirán casarse y darse en casamiento, y prohibirán que disfrutemos las cosas que Dios nos dio, para que usemos de ellas al máximo. ¿No es cierto? Entonces eso está sucediendo, pero lo importante ahora es cómo pelear esa batalla. Quiero empezar leyendo lo que dice Proverbios capítulo 23 y verso 7, porque quiero hablarle un poquito de fe, de confesión, para poder determinar una identidad. Es decir, no es suficiente con tener fe, porque mucha gente tiene fe en el que si se toma un Alka-Seltzer se le va a quitar el dolor de estómago. Usted puede tener fe en cualquier cosa. ¿Por qué se tomó una aspirina cuando le duele la cabeza? Porque usted cree que eso le va a ayudar. Es decir, fe es la confianza en algo, pero tiene que estar vinculado con una confesión, porque la Escritura dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y tenemos que entender que el Señor dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, porque es así como se cumple lo que Él mismo dijo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Obviamente Él no estaba hablando del corazón que hace sístole y diástole, sino estaba hablando del corazón del pensamiento. Los antiguos judíos, cuando pensaban en el corazón, pensaban en el pensamiento, no pensaban en el miembro que bombea la sangre, pues. Y realmente lo que está en nuestro ADN es lo que va a salir por nuestra boca. Por eso dice Salomón muy sabiamente: porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. En otras palabras, cada generación va a creer lo que piensa que es. Por eso es que alguien dijo: si le quieres cambiar el pensamiento a una generación, cámbiale el sistema educativo. Eso fue lo que hizo Hitler, que empezó a involucrar a los alemanes dentro de un sistema educativo donde les inculcó que ellos eran una raza superior, de tal manera que ellos se lo creyeron. Y para vergüenza y con vergüenza y con, ¿qué más podría decir? Digo, esto me acaba de contar un chico que hay cierto distrito escolar, no voy a decir cuál, para no meternos en ningún tipo de problema y controversia, están propiciando que los niños empiecen a leer un libro que se titula ¿Cómo un hombre le debe hacer el amor a otro hombre? Caramba. ¿Para qué? Para poner un pensamiento íntimo para que la gente crea que es eso. La gente que hoy dice que es lo que Dios no creó, porque no se trata de lo que, no se trata de ideología, sino se trata de biología. Y esa es una ciencia exacta, matemática y numérica, que no se puede negar. Entonces hay un engaño, que la gente piensa íntimamente en su razonamiento que es lo que no es, y se conduce de esa manera. Es por eso que la palabra nos enseña que una persona va a vivir según lo que piensa íntimamente en su corazón.
El escritor de los Hebreos dijo: la fe es la substancia de lo que se espera, la manifestación de lo que vendrá. Entonces, ¿cuál es la sustancia? Son los pensamientos que nosotros ponemos en nuestro corazón. Pero no necesitamos conocer la Biblia y recitarla, porque conocer la Biblia en el pensamiento, en la mente, es conocer el logos, la letra escrita. Pero para que se haga una revelación, tiene que bajar al corazón y convertirse en parte de mi vida, que sea mi vivencia. Y es donde entra de lo que se hablaba muy elocuentemente en las últimas dos conferencias acerca de la justicia divina en nosotros. La mayoría de gente piensa que la justicia divina en nosotros es lo que Él hizo en la cruz del Calvario para hacernos justos. Y esto es correcto, pero el justo es el que hace justicia. ¿Cómo es que nosotros vamos a vivir? Entonces, para poder determinar eso, tenemos que analizar cómo pensamos. ¿Por qué? Porque cada uno va a cosechar aquello que piensa. Porque como creyentes tenemos dos opciones por las cuales decidir. Porque Dios puede hacer de todo, menos una cosa, o menos dos cosas. Mentir, porque es imposible que Él mienta. Pero lo segundo que es imposible que Dios haga es decidir por usted. Por eso le dijo al hombre en el huerto del Edén: te doy la opción. Ahí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. No comas de él, porque el día que comas, morirás. Vino la confusión al corazón con que Dios os ha dicho. Se puso en tela de juicio la palabra de Dios. Y eso es lo que se está tratando de hacer a nivel mundial, poniendo en duda la palabra de Dios en los corazones, aún en muchos cristianos. Gente que creció en la iglesia, pero que no fue formada en carácter ni en identidad, sino que simplemente venían a sentarse a escuchar un mensaje los domingos y era todo. En una ocasión un pastor visitó a una familia y sacaron las mejores vajillas, los mejores cubiertos, y sacaron los cubiertos de plata para ocasiones especiales. Y cuando el pastor se fue, hacía falta una cucharita de plata en el puesto donde el pastor se había sentado. ¿Qué cree que usted que pensaron aquellas familias? ¿A qué pastor más ratero? Y eso no es nuevo, porque siempre dicen que los pastores nos robamos los diezmos. Y eso no es cierto tampoco. Y yo tengo años de no ver $1. Puros papeles me llegan, ni papeles, sino puros emails con información financiera del ministerio. Solo a leer me dan ahí, ya ni firmo yo los cheques. Imagínese usted. Y entonces, para la próxima cena navideña, volvió a llegar el pastor. Y la hermana era como una profeta que predicó ayer que yo conozco. No voy a decir su nombre, ¿verdad? Que no se queda con nada, sino que todo lo dice. No importa dónde, hermano. Ahorita recuérdenme lo del pastor, pero hace unos años tenía un amigo político y no sé cómo fuimos a resultar nosotros dos con mi esposa en una reunión de políticos de ese partido, y ahí estaba el candidato a la presidencia. Y cuando sube el señor candidato a la presidencia de los Estados Unidos, él miraba para donde estaba nuestra mesa. Y él miraba. Y yo dije, a lo mejor porque somos los únicos cafecitos, porque todos eran blancos. Los únicos cafecitos era ella y yo. Y cuando de repente me dice ella: tengo una palabra para este hombre. Yo miré para el otro lado
Y me dijo otra vez, tengo una palabra para ese hombre. Le digo, cálmate. Nosotros estamos aquí de metiche. Digo, nada más nos trajeron. Y de repente el hombre para su discurso y se baja. Y se va para la mesa donde nosotros estamos. A mí qué me importaba que ella le diera la palabra al señor político. El problema era que yo le tenía que interpretar. Yo dije, ¿qué irá a decir esta mujer? Aquí nos van a sacar los guardaespaldas. En mariposita nos van a sacar de aquí. Y empieza a profetizar. Y él empieza a traducir. Y el hombre empieza a llorar. Y a llorar. Y a llorar. Y nos empieza a decir que muchas gracias. Nos dio un abrazo, se regresó, se subió y siguió con su conferencia. Entonces así pasó con el pastor. Regresó y la señora le dijo a mí, yo le voy a decir al pastor, porque esa cuchara de plata no la volvemos a conseguir. Acuérdate que esa es una herencia de la abuela Lencha. Ahí estaba el problema. Le dijo, pastor, ¿y la cuchara? ¿Qué cuchara? Dijo. La del año pasado. Ah, hermana, dijo, ¿me presta su Biblia? ¿Cuál? Dijo, la que tienen en la sala. Le pregunto por la cuchara que se perdió y me dice que dónde está mi Biblia. Y mandan a uno de los niños, ¿dónde trae la Biblia vos? Y cuando regresa el pastor abre la Biblia y ahí estaba la cuchara. En todo el año no habían leído la Biblia. Imagínense cómo se sintieron, hermano. Eso se tuvieron que ir a santiguar o a hacer saber qué y pedirle perdón al pastor. Pero lo más preocupante es que hay mucha gente así que no tiene identidad cristiana, no saben ni quiénes son ni qué propósito tienen en la vida, porque lo único que hacen es venir a un servicio en la mañana y si bien va, diezman y ofrendan. Y si no, nada más vienen para ver qué juzgan del pastor, para ver si se compró un traje nuevo o si se puso unas botas nuevas o si son peruanas o son gringas. Porque hay gente que es buena para eso, ¿no es cierto? Entra un fulano, un pastor con su bonito carrito a la iglesia y lo ponen en el estacionamiento y los servidores que estaban en la puerta se quedan viendo y dijeron, ay, dijo, ahí van mis diezmos. ¿Por qué pasa eso? Porque en lo íntimo del corazón no sabemos quiénes somos, ni por qué estamos aquí, ni por qué servimos a Dios. Porque estamos acostumbrados a la primera opción, ver las cosas según la cultura del mundo. Nos pasamos ¿cuánto tiempo hasta que nos convertimos a Cristo? 20 años, 15 años, 40 años, 50 años. Y tiene 5 años en la iglesia. ¿Cree usted que en 5 años se le va a olvidar lo que aprendió en 50 en el mundo? Mucho menos si no busca a Dios y su voluntad, si no renueva su mente, si no cambia su lenguaje. Porque la escritura dice en el libro de Proverbios capítulo número 6 que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua y que el hombre saciará su vientre del fruto de sus labios. Entonces tenemos que analizar qué es lo que nosotros estamos hablando y qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Yo le decía en uno de los últimos sermones a la iglesia es,
necesitamos levantar altares familiares, donde el padre, que debe de ser el pastor de su casa, no que lo esté llamando a la oficina pastoral que habla Efesios, sino debe de ser el que instruye a su familia. Desafortunadamente, hay mujeres aguerridas que como el hombre no lo hace, ellos lo hacen. Allá en la congregación tengo una cantidad de mujeres que ellas son las que sostienen con su espiritualidad, su carácter, la imagen de Cristo, su identidad en Él y el conocimiento que tienen de la palabra. Ellas sostienen su hogar. El marido volando bajo todo el tiempo. Y la mujer, admirable, hermano. Caramba. El único problema con las mujeres aguerridas, hermano, es que ya lo quieren mandar a uno. Ahora, o nos vamos por lo que el mundo y la cultura enseña, porque hoy en día hay muchos padres que son miembros de una iglesia, son ujieres, son servidores, están en el equipo de alabanza, se suben a cantar, etcétera, etcétera, y hacen muchas cosas dentro del edificio, pero viven conforme a la cultura de allá afuera. Porque para ellos cristianismo y servir a Dios es venir a ocupar una función dentro de la congregación el domingo. Pero fuera de ahí no están siendo de ninguna diferencia para contrarrestar la conspiración de Satanás para destruir a nuestros hijos en las escuelas, en la televisión, en los telenoticieros. Porque todo lo que se oye en los telenoticieros, hermano, ¿qué es? En el Facebook, hermano, ahí están los chismosos más grandes. Ay, hermano, hay gente que da la vida por Facebook, pero nunca le preguntan nada al Espíritu Santo, porque ya el Facebook les tiene la cabeza llena de un montón de tonterías. Caramba. Han decidido seguir el sistema del mundo. Hemos creído lo que la gente nos dijo que éramos, y eso fue lo que se metió en el corazón. Es la sustancia que tenemos. Ahora, el problema es cómo sacarle esa sustancia a la gente en la iglesia. Tiene que haber algo más que prédicas. Tiene que haber un discipulado secuencial, sistemático, donde aprendamos a enseñar andragógicamente. No solamente a soltar una prédica aquí y el que agarra, que agarre, y el que entienda, que entienda, y al que le caiga, que le caiga. Porque tenemos que educarnos cómo llegar con el mensaje a la gente, pastores. Tenemos que ser formados nosotros mismos y entrenados, porque a los adultos no se les enseña igual que a los niños. Y sacarle a un hombre que ha tenido un pensamiento por 40 años, hermano. Hay un montón de vacas sagradas en la iglesia que Dios guarde si alguien las llega a tocar, hermano. Porque hay ministros que se encienden en la ira del cielo. Saber de qué cielo, ¿verdad? Porque esa no es de Dios. Cuando se les toca una vaca sagrada que no tiene ni fundamento bíblico, sino simplemente es una creencia que viene por generaciones. Le voy a decir un secreto, no se lo voy a decir a nadie. Si sale de aquí es que hay chismosos. Pero dentro de la iglesia evangélica tenemos muchas doctrinas católicas. Si no, solamente busque la historia de la contrarreforma protestante y léala. Yo me he dedicado a estudiar eso ya por algunos cuantos años. Y me gusta hablar de lo que llamo escatología apostólica. Ayer mi esposita les habló un poquito de esa línea de pensamiento. Hay unos cuantos libros que ya están
Si no los saco de horno se van a quemar, hombre. Y hay que publicarlos. ¿Por qué? Para que podamos renovar el espíritu de nuestra mente. Ese es el punto, hermano. Primero, reemplazar la sustancia. Porque para que haya una buena sustancia, tenemos que reemplazar los pensamientos que nos implantaron por los pensamientos de Dios que están en su palabra. Que realmente los pensamientos de Dios son principios y valores que nos dan carácter, porque esos principios y esos valores es la naturaleza de Dios en nosotros. Y no se trata de que nos van a salir alas y que vamos a tener una aureola, sino se trata de que vamos a modelar un estilo de vida que agrada a Dios. Pero el Señor dijo, con persecuciones. Nos van a perseguir, porque la revelación provoca persecución. El Señor vino a hacer una guerra en contra de en contra de 4,000 años de religión, de pensamientos humanos. Y en 3 años y medio preparó un ejército, lo llenó del Espíritu Santo, y en pocos años después todo el mundo conocido había sido evangelizado. Y nosotros tenemos, con toda la tecnología y todo a nuestra mano, ya más de 2,000 años, y todavía hay países como la India, como la China comunista, que el 1% de su población ha oído el Evangelio de Cristo. Aún queda mucho por hacer. Yo le doy gracias por tu vida, Dios, Marvin, y gracias por la palabra que me diste. Pero yo ya no tenía muchas ganas, hombre. Siendo francos, pues. No, pues, quiero ser muy honesto. Y mi esposa es testiga. Le dije, vamos a salir a tal hora de la casa, porque a tal hora predica Marvin y lo quiero oír. No para corregirlo ni nada, siempre bromeamos que lo voy a corregir y esto y lo otro, pero no. Todavía no ha pasado él y el pago por debajo de la mesa para que algo suceda. Pero resulta, hermano pastor Fideles, ¿verdad? Que no te das cuenta lo importante que fue para mí escuchar todo lo que dijiste, porque era algo que yo necesitaba. O sea, mi pensamiento era, voy a escuchar a Marvin. Te dije, ¿no? Vámonos a adorar, que quiero escuchar a Marvin. Y vengo y me siento y empiezo a oír al pastor. Y me empiezo a dar cuenta que lo que yo andaba meditando y necesitando, Él empezó a darme respuestas. Porque Dios nos habla como quiere y cuando quiere. Porque uno no se las sabe todas, hermano. Porque uno no es la Santísima Trinidad, pues. Uno puede ser un apóstol, un trotamundos y lo que usted quiera. El año antes de la pandemia le di 2 veces la vuelta al mundo predicando el Evangelio. Así era de intensa la vida para mí antes de la pandemia. Ya después de la pandemia me relajé y me empecé a golpear por todos lados. Yo creo que nada más que me componga voy a empezar. Pero ahora hay un lastre que me detiene en Estados Unidos. Mis nietos. Digo, no, ya son 8 nietos, mira. Mis hijos parecen conejos. Y me falta la más pequeña. Todos saben que son los conejos, ¿eh? Es por eso que realmente lo que Dios dice que nosotros somos es lo que nosotros debemos aprender, porque eso es lo que somos. Por eso mismo,
Dios dice acerca de nosotros muchas veces que lo que está en nuestro corazón es lo que va a salir por nuestra boca. Y lo que está en nuestro corazón, en nuestro ser, es lo que define lo que nosotros somos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿quieres saber cómo piensa una persona de sí misma? Platica con ella un rato y te vas a dar cuenta. Es tan tremendo el Espíritu Santo, hermano. En una ocasión, recuerdo, estaba predicando en el África Central y me estaban traduciendo a un dialecto. Y estaban traduciendo también al inglés. Y como lo hago aquí en la iglesia, un ratito en español y otro ratito en inglés, así predico yo, porque tenemos gente de los dos idiomas, ¿no? Y siempre lo hacemos así. Y yo me empecé a sentir incómodo, para que vea cómo el pensamiento del Espíritu Santo nos puede mostrar lo que está pasando, aunque no entendamos intelectualmente. Y yo no entendía, pero me empecé a sentir incómodo. Era un morenito, pues estaba en África Central. Entonces le dije al apóstol delegado allá en esa área de África, paré la prédica y le dije: mijo, dame otro intérprete, este ya no lo quiero aquí. Y el intérprete se quedó y todos se quedaron. Y me dieron otro, ¿eh? Y empezó a predicar. Cuando terminé de predicar, vino mi hijo Benji y me dijo: papi, le dije: ¿qué pasó, mi hijo? Qué bueno que lo cambió. Y le dije: ¿por qué? Porque estaba diciendo que todo lo que usted decía no era verdad. Contradiciendo todo, pues. Entonces, yo no entendía, pero el Espíritu Santo escudriña los corazones. Y entonces, ese es un nivel sobrenatural que se va a evidenciar en nosotros cuando nuestro corazón está lleno de Dios, cuando nuestro corazón está lleno de su verdad, cuando nuestro corazón está lleno de su palabra. No voy a extenderme mucho tiempo más, pero quiero leerle lo que dice Romanos capítulo 7 y versículo 15. Y habla Pablo y dice: porque lo que hago yo no lo entiendo. No hago lo que quiero, antes bien, lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Luego dice el verso 18: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Luego dice el 22: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me llega cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, ahí hay una batalla entre dos naturalezas. ¿Cuál es la que va a venir a gobernar nuestras vidas? La que se ha enraizado en nuestro corazón, la que se ha asentado como el pensamiento direccional de nuestra vida. Y cuando nosotros empezamos a entender que la única solución es que la palabra de Dios se ubique en nuestra mente, no es suficiente. Que necesitamos que llegue el rema a nuestro corazón, que se abra el entendimiento. Por eso Pablo oraba: oro para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos. Hay mucha gente que puede recitar capítulos enteros de la Biblia y la tienen en la mente, pero no la tienen en el corazón. Y por eso no hay cambio en su vida. Necesitamos comprender que lo que le da fundamento e identidad a nuestra vida es la palabra que nos gobierna. El punto de esta conferencia es que la confesión de la palabra de Dios
tiene que ir a la par de la renovación de nuestra mente. Porque yo tengo que hablar lo que yo creo. Es lo que en una de las conferencias escuchábamos hace un momentito. Yo declaro esto. Yo me edifico en la santísima fe, orando en otras lenguas. Y alguien dirá, bueno, pero es que yo todavía no puedo hablar en otras lenguas. Pues si usted cree, en un momentito, usted puede hablar en otras lenguas. O puede despertar en la noche hablando en otras lenguas. Mi esposa me dice que yo hablo en lenguas hasta dormido. Y para el oído, dice, porque a lo mejor voy a interpretar y voy a empezar a profetizar. Porque profetizo hasta dormido. ¿Por qué? Porque es lo que está en el corazón. Por eso tenemos que tener cuidado con qué es lo que alimenta nuestro corazón. Porque la confesión de la palabra es lo que va a crear nuestra fe, el oír y el oír por la palabra de Dios. De tal manera que nosotros tenemos que comprender que así como la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios, así la muerte y la vida están en el poder de nuestras palabras en la lengua. Esto es lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 18, verso 21. Entonces tenemos que renovar nuestro hablar. Como dice la escritura en Joel 3:10, diga el débil, fuerte soy. ¿Cuántas veces usted se ha sentido débil? Pastores, ¿cuántas veces ustedes han querido dejar el ministerio? El año pasado, según el grupo Barna, es un grupo que se dedica a investigar y hacer encuestas, 40% de los pastores abandonaron el ministerio en los Estados Unidos. Y eso no tiene nada que ver con el COVID. Claro, después de COVID, un montón de iglesias se cerraron. ¿Por qué? Bueno, Dios sabrá, ¿verdad? No vamos a tratar de deliberar lo que no conocemos. Pero los que seguimos funcionando, sí sabemos por qué seguimos funcionando. Nosotros sabemos por qué salimos del COVID adelante y por qué durante el tiempo de COVID fueron nuestros mejores años financieros. Es una cosa impresionante, hermano. Cuando todos decían, no hay, a nosotros nos llegaba y nos llegaba y nos llegaba y nos llegaba, porque 2 años antes habíamos incrementado los medios electrónicos para recibir diezmos y ofrendas. No tiene eso funcionando en su iglesia, hágalo, hermano. Mande a hacer su aplicación del ministerio. Ahora nos entra dinero todos los días, haya culto o no haya culto. Ya la gente está educada. ¿Por qué? Porque eso está en su corazón. La generosidad de la gente. Su espíritu fue transformado. De tal manera que empezamos a declarar, empezamos a confesar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Nos convertimos en lo que declaramos. ¿Qué fue lo que le dijo Booz a Ruth? Yo haré contigo todo lo que tú digas. ¿Cuántos están casados? ¿Sí? Todos los casados tenemos 2 opciones: mandar o ser felices. Yo ya escogí la segunda. Y lo aprendí de Booz, porque ni se había casado y el tipo fue inteligente y dijo, yo haré contigo todo lo que tú digas. Es que en la Biblia hay sabiduría, hermano. Pero Marcos 11:23 dice, tened fe en Dios. Otra versión dice, tened la fe de Dios. De tal manera que cualquiera que dijere y no dudare y creyere lo que dijere le será hecho.
Pero tenemos que tener el rema de la palabra en nuestro corazón y el poder de la palabra en nuestras bocas. Recuerdo las palabras de un amigo puertorriqueño que hace unos años estaba teniendo muchísimos problemas allá en Orlando, y saliendo de un conflicto le vino otro conflicto muy fuerte. Y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, otra razón para orar. Y luego me contó de qué se trataba otro conflicto. Cada vez que las circunstancias se pongan difíciles, empecemos a declarar lo que dice la palabra del Señor. Pero si no hemos renovado el espíritu de nuestra mente, si no hemos renovado nuestros hábitos y no tenemos nuestra identidad bien establecida como hijos de Dios, estamos indefensos. Porque la única defensa de los hijos de Dios es la palabra que sale de su boca. Por eso dice el Señor, ninguna lengua mentirosa que en juicio se levante contra ti prosperará, sino antes bien tú condenarás toda lengua mentirosa, porque esta es la herencia de los siervos del Señor. Póngase de pie por un momentito y ponga sus manos en su mente o en sus sienes y diga, Señor, yo quiero renovar el espíritu de mi mente con tu palabra. Yo quiero renovar, Señor, mis pensamientos. Quiero desechar, someter todo pensamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Y quiero, Señor, en el nombre de Jesús, derribar argumentos, pensamientos y altiveces que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Y quiero empezar a renovar mi mente para que mis palabras sean poderosas. Como dice el libro de Isaías capítulo 50, dame oído de discípulo por la mañana, así por la tarde tendré palabras de fortaleza para animar al cansado. Padre, en el nombre de Jesús, que tus palabras sean nuestras palabras. Espíritu Santo, que podamos nosotros recibir la revelación, que se descorra el velo, que se abra el entendimiento, que podamos nosotros, Señor, entender tu palabra en el sentido correcto de la revelación para este tiempo, para que toda contención de lenguas, para que toda conspiración satánica sea derribada y se cumpla la palabra donde dice, y mi Dios pues que pondrá bajo la planta de vuestros pies presto, rápido a Satanás. Padre, venimos a declarar que tus palabras en nuestra boca son palabras que transforman, son palabras que dan vida, son palabras que frenan, destruyen las obras de las tinieblas, que no permiten que las puertas del Hades prevalezcan contra nosotros, porque tu palabra, Señor, es poderosa para hacer lo que dice que hace, por lo cual declaramos que a la mención del nombre de Cristo se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Gracias, Señor, porque tú has vencido, tú nos llevas de triunfo en triunfo, de poder en poder, de victoria en victoria, por el olor de tu conocimiento. Despierta el hambre y la sed de tu justicia en tu pueblo, para que estos sean saciados. En el nombre de Jesús, así lo declaramos, así lo creemos, para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dele un buen aplauso a Jesucristo. Gloria, gloria a Dios.